Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de la ley de Faraday, pero para ello me gustaría hacer una pequeña recapitulación de la teoría que nos va a ser importante porque, pues sí, esto es parte del tema del día de hoy. Bien, como ya sabemos, una corriente, esta corriente, bueno, va a ser emulada por un plumón. Se supone que esta corriente que está fluyendo va a tener un campo magnético que va a girar alrededor de esta en un sentido contrahorario. Y como ya sabemos, va a ir aumentando conforme más cerca esté de la corriente, así como también va a ir decreciendo conforme se aleje de la corriente. Ahora bien, una vez ya recordado esto, me gustaría empezar a explicar para qué nos sirve el teorema de Faraday. Bueno, la ley de Faraday, mejor dicho. Esta ley de Faraday, es importante que establezcamos algunos conceptos que nos van a resultar importantes. Y es que como tal, la ley de Faraday busca responder que como tal, ¿se puede inducir acaso una corriente a través de un campo magnético? La respuesta es sí, y la ley de Faraday nos lo va a explicar. ¿Pero por qué sí se puede? Se puede básicamente porque, bajo ciertas circunstancias básicamente, se tiene que entender algunos conceptos como por ejemplo, debemos entender que tenemos un campo magnético, pero este no va a ser un campo magnético como tal fijo como los que hemos estado trabajando últimamente, no. Este es un campo magnético, aquí lo vamos a poner cambiante, el cual supongamos que en una ocasión llevamos a tener un campo magnético mayor, y un campo magnético menor. Ok, eso se supone que es un campo magnético. El mayor va a ir decreciendo o bien puede ir creciendo. Ahorita vamos a definir mejor este término, que lo estoy diciendo de forma muy coloquial, pero solamente es para explicarles cómo funciona la ley de Faraday. Bien, ahora sí, tenemos este campo magnético que está cambiante. ¿Y qué tiene que ver con este teorema de Faraday? Bien, nuestro campo magnético cambiante va a inducir una FEM. ¿Qué es una FEM? Bueno, la FEM, como ya lo sabemos, se le puede decir hacia el voltaje, pero de forma propiamente dicha, la FEM, esta linda que no sé qué tiene que ver realmente, pero es FEM, es la fuerza electromotriz. ¿Y qué es una fuerza electromotriz? Como ya lo sabemos, si estudiamos en algún momento circuitos eléctricos, sabemos que la FEM es la fuerza que es capaz de mover los campos eléctricos, los electrones, a través de una corriente. Bueno, va a ser capaz de mover los electrones y también, eso lo dije mal, va a ser capaz de generar una corriente. Eso es lo que puede generar nuestro campo magnético cambiante, una FEM, la cual va a generar una corriente eléctrica. ¿Cómo se puede inducir una corriente? Bien, supongamos que en este caso tenemos, no sé, una bobina. Bueno, en este caso es cuadrada, puede ser circular y realmente no importa tanto. Es una bobina y tiene tanto número de vueltas de alambres. Y pues sí, ahí está el dibujito, está medio rancio de nuestra bobina. Y ahora bien, ¿a qué me refiero con inducir una corriente? Bien, supongamos que aquí tenemos un campo magnético cambiante y pues supongamos que, este es un ángulo al cual se encuentra inclinado. Puede estar, no sé, a θ grados o bien puede encontrarse de forma, θ no es un buen término porque ahorita lo vamos a usar, sino que está inclinado sobre el techo, por así decirlo, con respecto al punto perpendicular al ángulo perpendicular de nuestra bobina, la cual está acá. Pero bien, también puede estar nuestro campo magnético cambiante. Aquí se me olvidó poner el campo magnético. Puede estar de forma perpendicular. Ahora bien, dicho esto, se puede inducir una corriente eléctrica cuando se cambia el área de toda esta bobina, o ciclo, o bucle, como ustedes quieran llamarlo, y también el ángulo entre el campo y nuestra bobina o bucle, se me había olvidado, perdón. Pero sí, ahora bien, ¿cómo podemos describir esto en una ecuación? Se puede describir como el flujo magnético, aquí estamos utilizando un nuevo signo. El flujo magnético es igual al campo magnético por el área de nuestro bucle por el coseno de θ. Θ ya les había mencionado que no es tanto este ángulo, sino θ es este ángulo que pues básicamente va a faltar para que sea perpendicular. En algunos casos θ puede llegar a ser perpendicular y pues como ya sabemos, este coseno de 90 grados es igual a 1, por lo que este coseno se puede llegar a cancelar si llega a ser perpendicular. Ahora bien, ¿cuáles son sus unidades de nuestro flujo magnético? Nuestras unidades básicamente se le pueden conocer como un Tesla metro cuadrado o bien
puede ser un Weber. Ahora vamos a pasar a cómo podemos calcular nuestra fuerza electromotriz, o Fe, mejor dicho, para abreviar, ya que es muy largo ese término. Bien, como les había mencionado, la fórmula anterior era para poder calcular ese flujo magnético. Ahora bien, ese flujo magnético como tal puede corresponder a una parte de nuestro campo magnético cambiante, y pues ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona más o menos eso. Bien, aquí tenemos nuestra FEM, es igual a menos cambio del flujo magnético sobre la diferencial de tiempo. ¿A qué me refiero con este diferencial de tiempo? Ahorita lo voy a explicar. Este diferencial de flujo magnético se refiere a los cambios que puede haber en el campo magnético, por lo que hay que sacar tanto la ecuación del flujo magnético primero como del final, y ya en base a eso podemos obtener nuestra diferencial. Ahora bien, aquí tenemos nuestra diferencial de tiempo, la cual básicamente va a explicar cómo este flujo magnético va a estar cambiando en un periodo determinado de tiempo. Ahora bien, como podrán ver, está negativo, así que podemos intuir que mientras nuestro flujo magnético sea mayor, la FEM va a ser menor, y si es menor, va a ser mayor. Esa es una forma en la que se puede definir cómo calcular esta querida FEM. Ahora bien, supongamos que, bueno, para el caso de que se tenga una bobina eléctrica de cierto número de vueltas, ya que, bueno, puede ser tanto un bucle de una sola vuelta o de varias vueltas como un solenoide, la ecuación se puede modelar de la siguiente forma. Bueno, aquí tenemos nuestra FEM, es igual al número de vueltas, bueno, menos el número de vueltas, sobre el flujo magnético, sobre, bueno, diferencial del flujo magnético, sobre el tiempo, la diferencial del flujo de tiempo. Recordemos que el número de vueltas es el número de vueltas que tiene nuestro solenoide o nuestra bobina entre la unidad de longitud. Ahora bien, hay que entender también que mientras básicamente haya más vueltas, mayor será nuestro FEM, y si menos vueltas hay, menor será nuestra FEM. Ahora bien, esto básicamente nos permite modelar un poco más la ecuación de la ley de Faraday. Como sabemos, la ley de Faraday básicamente busca calcular la FEM y la corriente inducida que hay en un bucle de cable por un campo magnético cambiante. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular? Bueno, no calcular, más bien ver hacia qué dirección está fluyendo la corriente inducida por el campo magnético cambiante. Ahora bien, habrán recordado que al principio les dije que básicamente una corriente puede generar un campo magnético. Bien, en base a ese campo magnético se puede determinar hacia qué dirección está circulando nuestra corriente. Todo esto gracias a la famosa ley de Lenz, o tal vez no tan famosa, pero sí. Básicamente para nuestra ley de Lenz debemos de suponer algunos casos que voy a ilustrar a continuación. Ahora bien, para poder explicar los casos a continuación, para utilizar nuestra ley de Lenz vamos a utilizar este pequeño alambre o bucle, como ustedes le quieren llamar, este bucle por el cual va a tener una corriente y obviamente un campo magnético, y nuestro pequeño imán o magneto, como nosotros le vamos a decir. Para el caso 1, supongamos que básicamente nuestro imán o magneto va a ser apuntado va a ser acercado hasta nuestro bucle, o va a ser subido con el polo norte. Como ya sabemos, los magnetos tienen un propio campo magnético, por el cual básicamente va a ir del polo norte al polo sur. Y pues sí, en este caso nuestro magneto del polo norte va a ir hacia arriba. Ahora bien, ya lo mencioné eso de que se iba a ir hacia arriba. Bueno, supongamos que, se va a crear un cambio en el flujo magnético y se va a inducir una corriente en este bucle. Y pues sí, va a haber un cambio. Básicamente la corriente que se genera en el campo magnético se va a oponer al cambio en el flujo magnético. ¿Me expliqué? No, tal vez no. Y tal vez que como tal va a haber un cambio entre estos dos, y pues obviamente uno se va a terminar oponiendo al otro, lo cual va a ocasionar que el polo norte del magneto que está apuntando, el polo norte del magneto va a apuntar en la misma dirección que el campo magnético inducido, lo cual básicamente nos está diciendo que la corriente va a tener un campo magnético que va a apuntar en dirección hacia arriba. ¿Qué tiene que ver esto? Ahorita lo voy a explicar con el segundo caso. Ahora bien, para el segundo caso, vamos a suponer que como tal el magneto va a ser apuntado hacia abajo, lo están alejando, lo cual pues sí,
al estarse alejando va a hacer que el campo magnético se haga menos fuerte hacia arriba, pero más fuerte, bueno, menos fuerte del polo norte, pero será más fuerte de abajo, lo cual va a ocasionar que el campo magnético crea una corriente inducida que irá hacia arriba, lo cual va a ocasionar que el campo magnético vaya hacia abajo. Ahora bien, en el ejemplo pasado, nuestra corriente va a ir hacia abajo, pero el campo magnético va a ir hacia arriba. ¿Qué significa esto? Bueno, para conocer la dirección de la corriente, se tiene que utilizar la regla de nuestra mano derecha. Bueno, y como ya sabemos, la regla de la mano derecha es muy útil en todos estos temas de electromagnetismo. Ahora, en este caso, bueno, utilizaremos nuestra mano derecha y el pulgar va a ser el campo magnético que es generado por la corriente inducida. Y bien, nuestros dedos van a ser esa corriente inducida. Bien, pueden girar en este sentido. Ahora bien, otra forma de poder inducir una corriente eléctrica en un bucle es el cambiar el cuánto del bucle está en el campo magnético. ¿A qué me refiero con esto? Bien, supongamos que en este caso, bueno, este es otro caso, ya olvidamos el del imán, este es otro nuevo, bien. En este caso tenemos esta especie de espira, bucle o corriente eléctrica, la cual tiene esta peculiar forma. Y lo curioso de esta espira es el que va a pasar a través de este campo magnético que, bueno, como ya sabemos un poco de terminología, supongamos para cuando indicar que un campo magnético está entrando al pizarrón, bueno, es una forma de decirlo, se va a utilizar este tacha y cuando está yendo hacia afuera se utiliza este punto. Pero bueno, en este caso, nuestro campo magnético va a estar circulando hacia dentro del pizarrón. Ahora bien, como tal, bueno, tenemos nuestro campo magnético y nuestra espira. Ahora bien, para poder generar como tal una corriente inducida, debemos de mover a lo largo esta corriente o espira, lo cual va a ocasionar que se genere nuestra ya dichosa corriente inducida. Y pues bueno, el bucle como tal es perpendicular al campo magnético y pues bueno, esto es lo que sucede. Ahora bien, se puede básicamente disminuir la cantidad de campo magnético en el flujo, pero sin embargo el flujo va a cambiar en el bucle, induciendo una FEM y esta FEM va a inducir una corriente eléctrica. ¿Cómo se define esto? Se define con las siguientes ecuaciones. Se define como diferencial de flujo magnético es igual a campo magnético por diferencial de área. ¿Qué área estamos hablando? El área de la que estamos hablando como tal es de la corriente a la cual se le va a inducir un campo magnético. Ahora bien, y por coseno de teta. Teta ya lo habíamos explicado, que era la dirección hacia donde se está induciendo el campo magnético. Bien, en algunos casos puede llegar a ser perpendicular y pues bueno, en ya explicamos que es perpendicular, por lo tanto, como es perpendicular, teta es igual a 90 y va a valer 1, lo cual va a traducir la ecuación del diferencial de flujo como campo magnético por diferencial de área. Ahora bien, una vez teniendo esto debemos definir el diferencial de área. Diferencial de área se puede conocer como el largo, ¿pero qué largo? El largo de esta corriente, por así decirlo, el largo de esta corriente por X. X es la posición en la que está encontrando, bueno, en la que está siendo desplazada esta corriente eléctrica. X, ok. Y pues bueno, como tal va a estar cambiando de posición, por lo tanto, esto se va a convertir a una delta X. Ahora bien, si sustituimos la diferencial de área en esta ecuación, nos va a quedar algo como diferencial de flujo magnético es igual a campo eléctrico por por L, el largo, por el diferencial de X. El diferencial de X es la diferente posición que va tomando la corriente. Ahora bien, para poder calcular nuestra FEM, sabemos que FEM es igual a diferencial de flujo magnético sobre la diferencial de tiempo, el tiempo en el que pasa todo esto. Ahora bien, como tal, podemos utilizar, despejamos esta ecuación y nos queda como campo magnético por largo por diferencial de X, que es la posición como ya lo había mencionado, sobre diferencial de tiempo. Ahora bien, debemos de recordar, aquí lo voy a poner aparte, la velocidad es igual a
Bueno, la velocidad, como sabemos de las leyes de física, es diferencial de x sobre diferencial de t, lo cual se traduce como la diferente posición sobre el diferente tiempo. Ahora bien, esto nos puede quedar mejor dicho como campo magnético largo por velocidad. Teniendo en cuenta eso, así pues básicamente podemos definir la FEM que tiene esta corriente al estarse moviendo a través de este campo magnético. Bien, este ya fue el último video de este curso y quiero hacer un agradecimiento especial al profe Cuco por todo lo que nos ha estado enseñando hasta el momento y por hacer un esfuerzo en estos tiempos de contingencia. Y bueno, profe, para despedirme, subo los puntos.